La Tecnologería, con Pablo Trinidad y Fran Blanco. Hola y bienvenidos a La Tecnologería, un podcast en el que damos a conocer empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que hoy están pues un poquito más lejos de lo normal. Volvemos de nuevo a Barcelona. Os habla Pablo Trinidad y a mi lado, al otro lado de la línea, me acompaña el gran Fran Blanco. ¿Qué tal, Fran? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí continuamos con nuestra peregrinación ya casi habitual a Barcelona, y en este caso nos vamos a meter en el mundo de las fintech, que no lo habíamos tocado todavía. Es verdad, es un mundo que está muy de moda en los últimos años y que, oye, que es una cosa que promete, y entonces deberemos de recogerlo aquí en la Tecnologería de Entrevistas. Eso es, porque digamos por mi experiencia, quien ya haya escuchado este programa sabe mi relación con la banca, ¿no? Y que le cogí mucha tirria en su momento, a ver si estas empresas nuevas que están surgiendo, intentando modernizar un sector tan anticuado en muchos sentidos, pues me refresca un poquito, ¿no? Que te gusta a ti una buena revancha, Pablo? Entre la consultoría y la banca siempre tenemos aquí un tándem interesante. Pero bueno, yo creo que va a ser una historia además de emprendimiento bastante interesante y bueno, vamos a ver qué nos depara, ¿no? Fantástico. Venga, pues vamos a escucharlo. En este capítulo, pues volvemos ya a nuestra segunda casa prácticamente, que es Barcelona. Y en este caso, pues vamos a entrevistar a Marc Rubiño, director de tecnología en Just-Eat. ¿Qué tal, Marc? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, tú sabes que para empezar aquí a desoxidarnos un poco y a coger el gustillo esto de hablarle al micrófono, pues vamos a hacer nuestra pregunta rompehielos, que en esta temporada es fija y de vuelta a los clásicos, ¿no, Fran? Efectivamente, en esta 10ª temporada volvemos a la clásica pregunta de la primera temporada con la que empezamos y es, Marc, ¿la tortilla de patatas con o sin cebolla? Una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo soy bastante cocinillas y me gusta cocinar y yo creo que no hay tortilla que no sea buena sin cebolla. Tiene que tener cebolla, si no, no es una tortilla con patatas auténticas. Bueno. En este caso, Mar es de mi equipo, me parece muy bien, me parece correcto. Yo, bueno, porque has dicho que eres cocinilla, pero estarás conmigo con que si eres buen cocinero, tienes que ser capaz de hacer una buena tortilla sin cebolla. Sí. Hay más de técnica que de ingredientes, ¿eh? Sí, y si tienes hijos también tienes que poder hacer un poco de todo. Eso está claro. Hombre, los niños que quítale la cebolla, quítale la patata, quítale el huevo y al final no saben ni de qué hacer las tortillas. En fin, sí. Pero bueno, hoy estoy más generoso que otras veces, hoy te la voy a dejar pasar. Gracias. Bueno, yo creo que ya más o menos hemos roto el hielo, pero vamos a iniciar primero por el final de la historia, porque queremos saber, Marc, ¿a qué se dedica un director de IT en Just-Eat? Pues muy bien, un director de tecnología en Just-Eat. Pues nosotros somos una empresa, una fintech, pero somos una empresa tecnológica, entonces nosotros nos basamos en la tecnología. Entonces, un director de tecnología se tiene que encargar de que la tecnología que se aplica en la empresa es la correcta, de que la tecnología que se utiliza para ofrecer el servicio pueda escalar correctamente y podamos crecer sin ningún problema. Asegurarse de que el equipo trabaja correctamente y que está a gusto y que utiliza las buenas prácticas y un poquito encargarse de que todo funcione correctamente en el departamento de tecnología. Uh-huh. Qué bueno. Bien. Bueno, pues ahora lo que nos queda es saber cómo alguien llega hasta ahí, ¿no?
Y para eso vámonos a los orígenes. Ya nos ponemos en sepia casi, ¿no? Sí, blanco y negro. Eso es. Totalmente. Así que, oye, Marc, ¿cuál fue tu primer contacto con un ordenador? Mi primer contacto con un ordenador. Mi primera vez con un ordenador fue ayudar a un amigo a reinstalar el sistema operativo, un Windows 3, si no recuerdo mal, un Windows con los disquetes, a instalar el sistema operativo, a configurárselo todo, trastear un poquito con MS2, y ahí se me abrieron un poquito los ojos, ¿no? Esto mola mucho. A partir de ahí se me abrió un mundo. Hombre, que te mola instalar, eso es para hacérselo mirar, ¿eh? Oye, porque recordemos para los digamos, más jóvenes, que por ejemplo el Windows 3.11, creo que para instalarlo había que instalar 11 o 12 disquetes para tenerlo. Sí. Tiene una cajita de plástico con todos los disquetes. Te iba pidiendo y sí, eran unos 11 o 12 disquetes, sí. Recuerdo tenía yo una caja súper grande y demás que lo trajo mi padre, y entonces tenía ahí ese disquete gris y demás de Microsoft de ese momento, y como yo lo iba metiendo en mi 486 antiguamente, y te iba pidiendo disco 1 de 12, 2 de 12. Sí. Genial. Hombre, que vosotros ya sois de la era de los 16 bits, entonces los que somos más antiguos, pues bueno, no estaréis ni vacunados, fíjate. Es verdad, me queda en la semana que viene. Yo ya llevo las dos, yo me acabo de vacunar hace unos días. Bien. Lo que pasa es que yo reconozco que empecé un poquito más tarde. No empecé súper jovencito, pero bueno, una vez que empecé... No paré. Para mí era más un hobby o ha sido siempre más un hobby casi que una profesión. Y entonces en ese momento eres joven, tienes que decidir qué estudiar y tal. ¿En qué momento decides orientarte hacia la informática como profesión? Pues la evolución de ayudar a amigos a instalar ordenadores, montar PCs, lo clásico, ¿no? De montarte tus propios PCs y instalarlo todo. Di el salto en el momento que tenía un amigo que tenía una empresa que montaba tiendas, ¿no? Y montaba cajas registradoras. Entonces empecé a ayudarlo a trabajar un poco con él. Y empezaba a ver los primeros TPVs. Era algo novedoso, era algo que casi nadie tenía. Y empecé a montar los TPVs, a montar el software. Y hasta hice mi propio primer programa con Access. Con Access. Y con... No recuerdo si era Visual Basic o era un Basic especial de Access, no recuerdo exactamente. Pero empezar a programar con comandos y hacer mi primera aplicación con una base de datos Access y venderla. Eso fue mi primera experiencia laboral, imaginaros. Lo que se compraba en aquella época la gente, ¿eh? Sí, imaginaros. Qué bien. Oye, bueno, ¿y estudiaste ingeniería informática? Si no me equivoco, o entraste, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia con la universidad? La experiencia con la universidad fue muy grata porque empecé a ver un mundo que me gustaba y que empecé a ver las posibilidades que tenía. Me abrió muchas puertas, la verdad es que sí. Una vez que empecé ya a trabajar más seriamente en el ámbito profesional, la verdad es que dejé un poco al margen los estudios y me centré solo en el trabajo y no llegué nunca a acabar la carrera. Tengo esa espinita clavada de que a lo mejor algún día me vuelvo a poner y la acabo. Pero me centré mucho en evolucionar mi carrera profesional y dejé un poquito abandonado los estudios en ese sentido. Me especialicé, más que abandonar, me especialicé en tecnologías. Hice algún máster de Java y .NET. .NET acababa de salir, o sea, era algo nuevo.
Sí. Y me gustó mucho cómo se programaba y cómo funcionaba y era algo que la verdad me gustó. Y empecé a moverme con el entorno Microsoft y me gustó mucho y me centré en eso, en tecnología Microsoft y en avanzar por ahí mi carrera. Uh-huh. Yo recuerdo tener la beta de .NET Framework en el año 2000, que vinieron repartiendo CDs los de Microsoft por las escuelas de España, ¿no? Y hacer mi proyecto final de carrera con esa tecnología, ¿no? Haciendo servicios web, cuando aquello era una cosa demencial, ¿no? Y sí, la verdad que ya hablaremos de .NET dentro de un ratito, ¿no? Porque, bueno, digamos que sí que hemos mezclado la carrera profesional casi, ¿no? El tener ya tu primera experiencia laboral con la universidad, ¿no? ¿Cuándo empiezas, digamos, a crecer en el mercado laboral y a tener esa necesidad bueno, no necesidad, sino que acabas abandonando los estudios de forma natural, entiendo, ¿no? Porque uno está desbordado, ¿no? ¿Cuáles fueron ya ahí esos saltos que empiezas a dar dentro de la industria? Yo empecé, como he comentado antes, un poquito como autónomo, ¿no? Pues trabajando para montar comercios, conectar tiendas. Imaginaros cómo era conectar tiendas con módems. O sea, era un reto. O sea, hoy en día nadie se lo puede imaginar. Cómo era conectar datos y pasar datos vía módem. Es increíble. O sea, si piensas fríamente lo que hemos vivido, la evolución ha sido increíble. Pues yo he empezado sobre todo un poquito en forma así autónoma. Cuando ya me metí en el mundo de .NET y empecé a coger experiencia, entré a trabajar en una consultora. Y en la consultora ya estamos hablando de palabras mayores. Y ahí sí que no tenía tiempo ya para dedicarle a los estudios y tuve que dejarlos. Y mi intención era dejarlos temporalmente para avanzar, ¿no? Y hasta el día de hoy no los he vuelto a retomar. pero en el momento que empecé a trabajar seriamente como consultor en una empresa seria de consultoría, es cuando ya no tenía tiempo para más, no para estudiar, porque si en nuestras carreras estás todavía estudiando, o sea, no puedes dejar de aprender y de estudiar, porque si no te quedarías atrás. Es imposible, o sea, alguien que quiere realmente evolucionar tiene que estudiar siempre, sea como sea reglada, no reglada, máster, documentación, como pueda, pero siempre hay que estar al día, siempre hay que estar estudiando, si no, quedas fuera del mercado en muy poco tiempo. Sí, y bueno, evidentemente todo siempre bicheamos el currículum de todos los que pasan por aquí, ¿no? Y sí que una de las cuestiones que sí que destacan bastante es la cantidad de certificaciones de Microsoft, ¿no? Que yo recuerdo en su momento mirármelas también y tal. Evidentemente me ocurrió lo mismo que a ti, pero con las certificaciones, ¿no? Uno no tiene tiempo para trabajar y sacarse una certificación. En este caso, te especializaste en esta tecnología, en .NET, ¿no? ¿Eso lo hiciste compaginando el trabajo? Sí. ¿Cómo lo gestionaste y qué te aportó realmente laboralmente ese tipo de certificaciones? Pues el mundo de la consultoría es muy duro y es muy específico. Aprendes muchísimo, pero a base de muchas veces de palos. Entonces, los certificados nos servían para aprender de una forma más o menos rápida sobre un tema muy concreto. Y nos ayudaba sobre todo para eso, para luego poder abordar según qué problemas que nos encontrábamos en empresas. Porque nosotros, claro, ibas como consultor a una empresa y normalmente cuando vas como consultor a una empresa, aparte de hacer algún programa o evolucionar, normalmente siempre te encuentras con problemas que tienes que ir solventando. Entonces, una manera muy práctica de poder aprender sobre esa tecnología, esos problemas puntuales que tenías que abordar era hacer un curso de certificación, aprender sobre todas esas cosas que te ibas a encontrar y luego pues hacer el examen para tener ese certificado como que habías aprendido todo eso. En mi caso, como estaba especializado en Microsoft, pues me centré más en eso, en web, ASP.NET, y luego más adelante temas cloud, ¿no? Pero
pero me especialicé mucho sobre todo en web. Bien. Oye, y bueno, sí que has tenido contacto, digamos, o has sido muy activo dentro de la comunidad de .NET, que además a principios del siglo XXI, digamos, tenía una época bastante activa, había muchos clubs .NET universitarios, tenía una comunidad, ¿cómo lo llamaban? Los evangelistas, ¿no? Estos, o no sé si tenía otro nombre. Los MVPs. Sí, los MVPs, eso es, ¿no? Sí. Y digamos que a eso le perdí un poco la pista. No sé si ya se ha diluido, ha desaparecido y tal. Sigue en marcha. La comunidad de Microsoft no es de las más grandes, pero es activa. Tiene muchos clubs y mucha gente que tira de su tiempo libre y de su propio tiempo para mover estas cosas, porque al final no es algo que mueven las empresas, es algo que mueven las empresas ayudan, ¿no? Pero es algo que mueve la comunidad, y es así. Yo mismo fui MVP durante 6 años seguidos de Microsoft, y fue una experiencia muy buena, donde conocí mucha gente muy potente y muy buena relacionada. Hice muchísima comunidad, conocí mucha gente de toda España y de fuera de España, y es una parte de mi vida que estoy muy contento de haber participado y ayudar a gente en entrar en conocer la tecnología .NET, porque al final cuando haces comunidad ayudas también a la gente a poder entrar. Y esa experiencia para mí fue buenísima y me abrió como profesional y como persona. Y una pregunta por los MVP, en este caso en experiencia laboral que he tenido y demás, tuve un par de compañeros que en este caso lo nombraron de MVP hace un par de años. Digamos que eso es un grupo cerrado de personas, un número de personas por país, o digamos es una especie de tú presentas tus candidatura, ¿no? Tu candidatura, efectivamente, y Microsoft o el grupo que digamos que gestiona todo esto, pues lo acepta. ¿Cómo va? Es un tema muy interesante porque siempre ha habido muchas dudas de cómo se eligen a los MVPs, ¿vale? Y por qué, ¿no? Entonces, los MVPs, al final ahí te puede proponer quien quiera. Hasta te podrías proponer tú mismo a candidatura, ¿vale? Es una candidatura abierta y pública y que cualquiera puede entrar. Entonces, ¿qué hay? En España hay un responsable de MVPs, del programa MVP, ¿no? Esta persona se dedica a seguir lo que hacen estas personas, los candidatos. Y es un premio anual, o sea, el premio dura un año. Entonces, te lo pueden volver a dar o no, ¿vale? Entonces, el premio es por lo que has hecho en el año anterior. Entonces, cuando tú te dan MVP no es por lo que has hecho este año, no. Es por todo lo que has participado y has aportado en el año anterior. Y entonces lo que ellos valoran es, pues, has hecho charlas, has dado cursos, has escrito algún libro, has aportado en foros. Ellos van valorando todo esto, ¿vale? Y se cataloga por tecnología. Pues, ¿quién ha aportado más o quién ha aportado calidad en ASP.NET? ¿Quién ha aportado calidad en SQL? ¿Quién ha aportado en diferentes productos de Microsoft? Entonces, esta persona de España los promueve. Lo promueve a Estados Unidos, a Microsoft Corporate. Entonces, la gente del producto, o sea, la gente que programa ASP.NET, la gente que hace el producto, son los que votan. Y entonces dicen, estos candidatos son los que nos gustan o lo que han hecho más, y entonces te dan el premio. Y lo que sí que creo que hay es un número limitado por país. Tecnología país. Entonces no pueden haber 200 MVPs de ASP.NET en España, no. Están repartidos por todo el mundo. Entonces en España mejor hay 3. En Francia hay 2. Y 3 están repartidos por todo el mundo. Por todo. Qué guay. ¿Y es un premio, digamos, de reconocimiento o hay parte económica o por curiosidad? No, es solo reconocimiento. Estas cosas. No, es que suena muy bien eso de premio. No, sí, pero sí que hacían una cosa muy chula que la verdad es que es muy bonito. Aparte de eso, de estar en la comunidad, ¿no? Y de darte visibilidad, se hacía un summit en Estados Unidos. Entonces te invitaban a ir a Microsoft, a la central de Microsoft ahí en Seattle,
y estar todos juntos, se hacían eventos, te explicaban cómo iba a ir el producto, podías tener entrevistas con gente del equipo, conocer a gente del equipo, y estaba muy bien y hacías mucho networking allí, muchísimo. También dependía del nivel de inglés, ¿no? Pero la experiencia, la verdad, es impagable. Qué bien. Oye, pues nada, la verdad que normalmente esto lo dejamos siempre para el final, porque todavía no hemos llegado a la parte de Hasty, ¿no? O Hasty, perdón. Te digo Hasty como mitad castellano, mitad inglés. Pero bueno, digamos que este es el momento vital en el que tú estás muy activo dentro de esa comunidad y tal. Todo esto entiendo que es en tu época en la que estás muy vinculada al mundo de la consultoría, ¿no? Exactamente. Llega un momento en el que das el salto a una empresa de producto, no de servicio, ¿no? En este caso, si no recuerdo mal, por aquí Captio, ¿no? El 2015. Sí. ¿Cómo sucede ese salto? ¿Cómo cambias? ¿Hay un cambio de tecnología también o...? No. Captio, sí, yo hacía tiempo que estaba en contacto con ellos, porque el fundador de Captio era amigo mío. Habíamos coincidido en alguna otra empresa. Habíamos coincidido anteriormente y seguíamos en contacto desde hacía muchos años. Entonces, esta persona creó Captio y fueron creciendo. Pero con el tiempo, muchas veces pasa en las startups que lo que pones casi todos tus recursos en crecer, pero no en el producto o en crecer de la mejor forma adecuada, ¿no? Uh-huh. Y entonces estuve ayudando, ¿no? Un poquito a mejorar el producto y poder crecer de una forma sana. Pero llegó un momento que necesitaba más mi ayuda más directamente. Entonces me ofrecieron poder entrar con ellos. Entonces entré como CTO con ellos para ayudarlos a crecer el producto, a mejorar un poco los procesos y hacer que se pueda crecer pues todo lo que pudiera ser posible de la mejor manera posible. Sí, ese supongo que sería el caso ya típico, y que muchas veces esto lo he hablado yo con un antiguo invitado y hasta el locutor, que es Jesús González Martí, que decíamos que en una empresa, en una startup, en qué momento tienes que empezar a construir bien el software, ¿no? Exacto. Entonces entiendo que sería ese punto en el que empiezas a tirar para adelante hasta que llegas a un momento en el que tienes, de tanto parche, no tienes un software, sino que tienes un parche con un trocito de software, ¿no? Exacto. Entonces sería para todo ese cambio, para intentar acometer el crecimiento, entiendo, ¿no? Sí. Y era una época que aunque todo el mundo empezaba a hablar de buenas prácticas y empezar a aplicarse de verdad, había muchos monolitos por ahí sueltos. y era algo muy normal. Y es muy normal que pase en una startup. O sea, también tiene sus fases y también aprendes, ¿eh? O sea, con la experiencia aprendes tus errores y sabes lo que puedes hacer o lo que no puedes llegar a hacer. Pero es exactamente lo que dices tú. O sea, normalmente vamos a tener clientes y luego ya lo haremos bien. O lo haremos, más que lo haremos bien, y ya iremos arreglando. Entonces, llega un momento que tu propio negocio te está diciendo, oye, o lo hacemos ya bien, lo arreglamos, o ya no avanzamos o moriremos de éxito. Entonces, al final, tienes que ponerte serio y empezar a hacer las cosas ya menos startup y más empresa. Uh-huh. Qué bien. Oye, ¿y esta empresa Captio a qué se dedicaba? Pues se dedica. Sí, pues es una empresa también tecnológica que lo que hace es gestionar los gastos de empresa, ¿no? Las personas de las empresas que tienen gastos y que la empresa se los paga, sí, pues se gestiona en una aplicación móvil, que cuando una persona que tiene gastos pues paga la comida en el restaurante, le hace una foto al ticket, ¿vale? Fue la primera empresa en toda España que fue certificada por Hacienda, que la foto valía legalmente como justificante, entonces el papel lo podías tirar, y todo eso, hacíamos una gestión documental, y todas esas imágenes se genera un documento de gasto de empresa, que la empresa luego
gestionaba, ahorraba papel, ahorraba procesos y presentaba para hacer los gastos. Y legalmente protegido, ¿no?, por todos los procesos y certificados de Hacienda. Oye, qué bien. Eso, vamos, ahora mismo lo compraba para la universidad. Y además teníamos un OCR donde automáticamente hacía la foto, pero sería todos los gastos y todo el contenido de texto del ticket, y todo eso se procesaba, se leía y hacía que la persona no tuviera que entrar cosas manualmente, sino de todo de forma automática. Claro. No, y sobre todo en todos esos tickets que se escriben en papel térmico, ¿no? Sí. Y que me quiero yo reír de... Bueno, en la universidad hace 2 años nos pidieron papeles de un congreso de 2006. Imagínate cómo podían estar los tickets de ese año 2006. Imagínate. Es que eso ya no existe. Bueno, tú tienes ahí un trozo de papel y punto. En fin, no, eso sería una maravilla, sobre todo en la administración pública. Pues te recomiendo Captio. Si por mí fuera, los compraba ahora mismo, pero no está en mi mano. En fin. Bien, entonces, bueno, digamos, ese aterrizaje en una empresa en la que supongo que tú llegas a poner todo patas arriba, en cierta forma, ¿no? ¿Cómo es, o decidir esa transición? Tú sabes dónde quieres llegar, ¿no? Sí. Pero bueno, tienes algo que ahora mismo tiene una deuda técnica increíble, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo gestionas, ya no solo a nivel tecnológico, sino a nivel cultural y emocional con la gente que está allí, y también consiguiendo que el negocio siga funcionando? Sí. Aquí la experiencia de 2 años en consultorías eran muy importantes, porque al trabajar como consultor ves muchas empresas de muchos tipos y ves lo que hacen bien las empresas y lo que hacen mal, y las cosas que se pueden hacer bien y las cosas que se pueden hacer mal. Entonces esa experiencia es muy importante. Entonces, a la hora de afrontar esto, no puedes llegar como un elefante, ¿no?, en una cacharrería y empezar a cambiarlo todo. No puedes hacer eso, porque si no, ni la gente estaría bien o todo se podría romper. Entonces hay que hacer las cosas poco a poco y por partes. Entonces planteamos coger la parte más delicada del proceso, que era precisamente la de lectura de todos los gastos, el procesamiento, pensar que todo el mundo, por muchas herramientas que tengas que te agilizan y te ayudan, todo el mundo a final de mes se acuerda que tiene gastos y empieza a hacer fotos. Entonces todo el mundo el mismo día se acuerda que tiene que pasar los gastos y empieza a hacer fotos. Entonces teníamos todo el mes para gestionar, pero teníamos unas puntas de trabajo súper bestias. Y entonces empezamos por ahí, empezamos a mejorar esos procesos. Luego también empezamos a aplicar metodologías de trabajo ágiles en el equipo, y mejoramos procesos, empezamos a mejorar poco a poco todo. Al hacerlo poco a poco y hacerlo paso a paso y por trozos, la gente veía el resultado, la gente trabajaba mejor y ayudaba y era consciente de que todo eso era para mejor. Y el equipo pues tenía buen feedback y veía que la cosa mejoraba, y además todos los procesos estaban mejorando y todo el sistema iba mucho mejor. Entonces todo eso repercute a que el ambiente siempre sea bueno, porque se ve que la cosa va mejorando y va para adelante. Que me imagino, muy una preguntita, me imagino que en ese momento, digamos que tendrías que tener todo aquello preparado con una escalabilidad enorme, ¿no? Porque, claro, como has dicho, tienes momentos punta en el que todo el mundo sube ticket, pero hay momentos en el que a aquello no hace falta tanta máquina, me imagino, y entonces pues la factura de un digamos que un servidor ortobestia, pues claro, es impagable, ¿no? En este caso. Sí, hay 2 cosas que fueron clave para mejorar. Fue pasar todo el proceso de forma síncrona a mensajería. Pusimos ahí un bus de mensajes para que se encolaran y nunca se perdiera nada. Uh-huh. Y luego pues lo teníamos todo subido en el cloud de Microsoft en Azure. Y entonces lo teníamos configurado de forma manual, pero lo teníamos configurado para que cuando hubieran cargas de trabajo y los procesos se saturaran, fuera escalando automáticamente, y cuando las instancias fueran más livianas, entonces empezaron a descargar. Entonces ahí es donde tienes todo el ahorro, porque de forma automática escalan para arriba,
procesa todo lo que tiene que procesar y luego de forma automática escalan para abajo y vuelves a gastar los recursos normales que tienes habitualmente. Claro, y bueno, evidentemente ahí es donde viene el ahorro en la factura Sí. y ahí es donde uno empieza a pagarse su propio sueldo. En fin. Importante, importante. Sí, y bueno, aquí te echas unos cuantos años, ¿no? 3 años más o menos. Sí. Y la empresa llegó a... Bueno, la adquirió Certify, si no recuerdo mal, ¿no? Una empresa americana. Sí, una empresa americana, ¿no? ¿Y en qué momento decides tú irte? Pues, claro, pensar que yo no fui fundador de la empresa, ¿vale? Uh-huh. Al final los fundadores eran otras personas y yo fui un poco a ayudarles a que aquello pues pudiera crecer bien y que la cosa pues fuera bien. En el momento de que la cosa ya empezó a funcionar bien, todo empezaba a escalar, el equipo ya estaba trabajando de forma con procesos, con metodologías ágiles y que todo estaba encarado, pues vi más o menos claro, ¿no? que podía dedicarme a otras cosas. Y aprovechando que la empresa fue comprada, ¿no? Que fue adquirida por otra empresa, yo aproveché ese momento para hacer la salida y poder también pensar que no sé si conocéis un poco la geografía ahí en Cataluña, pero Captio está en Tortosa. Tortosa está casi a 200 kilómetros de Barcelona. Entonces, yo seguía viviendo en Barcelona y era un poco complicado pues estar siempre ahí durante tantos años, ¿no? Entonces, para mí también fue un poco, bueno, volvemos a Barcelona, volvemos un poco a casa y empezamos otros proyectos interesantes y yo tenía en la cabeza emprender también por mí mismo, ¿no? O sea, yo siempre me ha hecho mucha ilusión, ¿no? Poder tener mi propia empresa y poder, no sé, poder montar cosas propias. Al final, si te dedicas a informática, eres creativo, siempre creas y quieres hacer cosas y montar cosas. Y entonces, yo he evolucionado un poco esa faceta pues también en la empresa, ¿no? Pues no solo quiero crear código, quiero crear cosas y crear cosas de cero, que eso es lo que siempre me ha motivado mucho a mí para la informática, sino también pues al entorno un poco de la empresa, ¿no? Y montar una empresa y a ver cómo funciona. Y en la fase de Captio para mí fue maravillosa y aprendí muchísimo y creí que en ese momento con la entrada de esta empresa sería el momento perfecto para yo poder facilitar la salida y coger ese momento para buscar otras oportunidades. Uh-huh. Bien, entonces ahí es cuando ya te lanzas con tips, ¿no? Sí. Que bueno, ¿con quién te juntas y en qué momento surge la idea, ¿no? La historia esta es muy buena. Deberíamos tener un capítulo exclusivo para esto. Para mí es muy buena idea porque no nos conocíamos de nada, ninguno de los que fundamos Tips. Nos presentamos a un evento que hace Núcleo Venture Builders. Es una especie de incubadora que lo que hace es proporcionar ideas, montar equipos para lanzar proyectos, ¿no? Uh-huh. Entonces, me enteré de que hacían este como un fin de semana intensivo de presentar ideas, conocer gente, hacer networking y a lo mejor podía salir algo de ahí, ¿no? Y te buscaban inversores y podía salir la empresa de ahí. Bueno, puse en contacto con ellos, estuvimos hablando y me invitaron a ir al evento. Entonces, ese fin de semana conocí a la gente que participaba y habían diferentes proyectos allí que presentaban allí en Núcleo. Y la gente se apuntaba a los proyectos que creía que podían ser chulos y que podían salir. Y entonces, pues nos fuimos apuntando. Y hubo un grupo que nos apuntamos al proyecto de Tips, ¿no? Bueno, no se llamaba Tips, era el de adelantar nómina o algo así. No recuerdo si no tenía nombre. Y había bastante gente apuntada. Y entonces vas votando hasta que al final queda el equipo final. Y rompimos todos los esquemas que tenían hasta ese momento el Núcleo. ¿Por qué? Porque éramos
creo que éramos 8 o 9 personas cuando los grupos tenían que ser de 5, creo que era. Además, nos hicieron un test de personalidad y tú podías ser rojo, que eras líder, podías ser azul, que eras más intermedio, verde, que eras más comercial, ¿no? O sea, iba por caracteres. Hacen un test de personalidad y éramos todos rojos. Todos rojos, todos líderes. Y decían, ningún equipo de todos rojos va a funcionar nunca. Y además, éramos bastantes. No va a funcionar nunca. Pues nos quedamos el fin de semana, estuvimos trabajando duro, nos empezamos a conocer y ganamos el concurso. Ganamos la presentación y quedamos los primeros. Presentamos ¿no? a los inversores. A partir de ahí, pues Núcleo contacta con el CEO. El CEO es el que montará la empresa. Y el CEO, que salió del equipo este que montamos, eligió su equipo y también volvió a romper esquemas. Empezó a montar el equipo y éramos 5 fundadores. O sea, lo normal es que sean 2 fundadores en una startup. Pues éramos 5. Y otra vez lo mismo, pues no puede ser, es que son 5 personas, 5 fundadores, es algo que no funciona, ¿no? Que, pues 5 fundadores, lo hicimos. Y empezamos a montar montamos la empresa y empezamos a montar todo el producto o sea, fuimos un poco antisistemas en el sentido de que era todo en contra, ¿no? Todos rojos, más de, 5 personas fundando la empresa. Fue muy divertido, la verdad es que fue muy divertido. La experiencia enorme, ¿eh? O sea, la experiencia de ese fin de semana del Núcleo Weekend es bestial. Y Sí. entiendo que, bueno, que después de esos, digamos, 5 fundadores, cada uno tomasteis un poquito un rol más específico, Sí. o los repartisteis, o ¿cómo fue eso? No, ya cuando el CEO montó la empresa, ya, porque éramos más personas en el equipo inicial, ya cogió a los perfiles que él creía que iban a ser adecuados para cada rol. Y los roles mínimos que se creía que se iban a necesitar para que la empresa funcionara. Entonces había una persona que se encargaba de ventas, una persona que se encargaba de operaciones, una persona que se encargaba más de definición de producto y marketing, y luego estaba yo en la parte técnica como CTO. Qué bien. Sí, sí. Oye, además, pues la verdad que eso es poco habitual, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no habéis llegado a poner de moda eso de los 5, ¿no? Como los Backstreet Boys, las Spice Girls, ¿no? Estos grupos musicales que de repente salieron como chinches, ¿no? No han vuelto Pues a salir no. más grupos de 5 de allí, ¿no? Creo que no. Pero la verdad es que es muy divertido romper esquemas, la verdad es que sí. Sí, bueno. Y oye, bueno, tú ya por aquel entonces tenías más de 10 años de experiencia, ¿no? ¿El resto del equipo era también, ya tenía los tiros dados o había gente imberber? Otro de los esquemas que hemos roto. La mayoría pasamos de los 40 años. Entonces también era algo... Hay un par de personas más jovencitas, sobre todo Biel, que es el más jovencito de todos, pero la media es alta de experiencia. Son gente con mucha experiencia. Para que veáis la experiencia, nuestro CEO es un exdirectivo de Softonic, no sé si os suena. Sí, Softonic. hombre. Una de las grandes empresas de España de tecnología, pues fue uno de los directores de Softonic. Imaginaros qué background tiene y qué experiencia tiene en el sector y en tema de montar empresas. Bien, bien. Oye, ¿y durasteis los 5? ¿Seguís los 5 ahí o...? Seguimos los 5, seguimos. Joder, vaya tela. Seguimos, es increíble, porque normalmente las startups, el primer problema que tienen es los socios, que siempre hay fricciones y más de uno socio se cae del proyecto. Nosotros seguimos todos. Oye, y bueno, Tips, no, lo dijiste antes, es un sistema de anticipo de nóminas, ¿no? Y bueno, ¿cómo empezáis? Porque claro, el sistema parece que es sencillo, Sí. el definir el modelo de negocio y dónde está, digamos, con qué se gana dinero, es lo que supongo que estaríais ahí al principio. Parece que tiene un componente comercial muy importante. ¿Por dónde empezasteis a mover la idea, ¿no? ¿En dónde cargasteis más las tintas? Claro, nosotros nos encontramos de que era un modelo de negocio que no existía. Aquí en España no existía nada parecido. Fuimos los primeros. A día de hoy ya han aparecido más empresas, ¿no? Pero cuando nosotros aparecimos éramos los primeros que se dedicaban a eso y
teníamos que picar piedra, porque no existía nada parecido y teníamos que explicar que era nuestra idea. Hemos evolucionado mucho desde entonces, porque la idea inicial era eso, adelanto de nóminas, pero la evolución sobre eso es, ¿qué es un adelanto de nómina? Pues lo que buscas es la salud financiera. Entonces, lo que nosotros ofrecemos es la salud financiera. La salud financiera ayuda a que si el trabajador tiene menos estrés y tiene salud financiera, siempre será más productivo, estará a gusto y se quedará en la empresa. O sea, hemos evolucionado a eso y ofrecemos más servicios, que no solo es el adelanto, sino ofrecemos más como formación, píldoras informativas y otras cosas para ayudar a que el trabajador pues tenga una salud financiera perfecta. Bien, bien. Además que, bueno, sobre todo los más jóvenes no tienen ni idea de cómo está hecha una nómina, de dónde vienen los impuestos, ¿no? Es bastante complicado, Sí. Y el mundo de las nóminas en España es bastante curioso y bastante complejo. La verdad es que sí, bastante complejo. Es que hasta que no llevas más de un año casi trabajando no te enteras de... pues hay nóminas con pluses de transporte que los pierdes cuando tienes vacaciones o cuando te pones malo y la gente se acaba enterando con los años en una empresa de la nómina, de cómo viene o deja de venir, ¿no? Imagínate la cara de nuestros compañeros de Inglaterra cuando le explicas que es una paga extra. ¿Una paga extra? ¿Qué es una paga extra? ¿Y por qué hay una paga extra? Pues tenemos que explicar que es una herencia que de hace muchos años y que, bueno, que el trabajador tiene derecho, igual que el adelanto, el trabajador tiene derecho a pedir adelanto. Es una cosa que está en los convenios. Y entonces, pues estas cosas, muchas veces, tienen muchas cosillas de estas que en nuestro sector, en nuestro país es bastante complejo, bastante. Sí. Y ahora nos damos cuenta por eso, cuando hablamos con nuestros compañeros ingleses y ahora estamos viendo otros países de Europa y de Sudamérica, nos encontramos con eso, de que realmente en España es muy complejo todo, mucho. Hombre, eso también tiene la ventaja, sobre todo a nivel tecnológico, que una vez resuelta la complejidad, los casos simples salen solos, ¿no? Sí. Luego todo es más fácil. No, hombre, también la paga extra, que el nombre es malvado y elegido claramente por quien paga y no por quien lo cobra, ¿no? Que es una forma de financiar a la empresa. Ese devengo es una forma también de garantizarse que si alguien se va, pues al menos preavise con lo que está establecido en los convenios y esas cosas, ¿no? Que sí, es todo el mundo. Pues, yo se lo explico a mis alumnos en planificación y gestión de proyectos, ¿no? Pues les explico, pues, oye, que hay que pagar una cosa que se llaman seguros sociales, ¿no? Que la gente no tiene ni idea, que es el IRPF, la diferencia entre 12 y 14 pagas, que es realmente lo mismo, de cuando tú vas a negociar un contrato, oye, pues es que estás hablando del bruto anual. Claro. Que te da igual que sea 12 o 14, ¿no? Pero que ya depende de cómo te lo haga la empresa. Tú mismo. Sí, sí. Entonces, bueno, la verdad que hay una complejidad muy, muy alta y los convenios a veces hasta sorprenden a los más viejos del lugar, ¿no? Sí. En fin. Y eso, bueno, vuestros primeros clientes, ¿cómo los buscaste y cómo empezaron a surgir? Al final, todas las startups siempre empiezan con empresas amigas y con conocidos y con gente que te puede ayudar. Entonces, siempre hay un conejillo de indias que cuando empiezas, pues son empresas cercanas. Pero a partir de ahí empezamos ya, pues, sobre todo el departamento comercial ha tenido mucho trabajo con eso, de abrir mercado, un mercado que no existía. Y hacer entender a las empresas de que es un beneficio, que además que es un derecho del trabajador, que muchas veces ni los propios trabajadores tenían claro que tenían el derecho a pedir un adelanto sin ningún tipo de problema. Y entonces se lo explicaba a las empresas, ¿no? Que esto es para facilitaros vuestros procesos, para que es mucho más anónimo, es mucho más seguro para el trabajador, no tiene que pedir explicaciones a nadie, es mucho más fácil, es una manera rápida de gestionarlo, puede pedir tantas veces como lo necesite sin ningún tipo de problema. Entonces estas cosas poco a poco el discurso pues ha ido cambiando, evolucionando, mejorando y poco a poco han ido entrando empresas.
También alguna empresa de trabajo temporal para gestionar sus formas de pagar por horas, por ejemplo, o por trabajos. Entonces hemos ido evolucionando y un poquito el producto gracias a eso. Al final, por la experiencia de que nos hemos ido encontrando, y una cosa que tienen que tener las startups siempre, si quieren triunfar es la capacidad de evolucionar. O sea, tienes que ser capaz de hoy ir en esta dirección, pero darte cuenta de que a lo mejor la otra dirección es mejor y cambiar y ir a la otra dirección. Y ser ágil para poder cambiar. Si no, las empresas que son rígidas no llegan al final del camino. Claro, entonces, sobre todo desde tu perspectiva, de director de CTO en aquel momento, ¿no? Que era tu rol, tendrías casi uno tiene siempre la tentación de lanzarse a construir, pero en este caso, ¿tenías claro cuál era el producto o tenías una inseguridad constante de a ver si voy a construir cosas y las voy a tener que tirar porque el negocio no está aquí sino en otro sitio? Nosotros teníamos bastante claro el negocio de inicio. Y gracias a la experiencia que yo he tenido tanto en Captio como en otras empresas, tenía muy claro cómo hacerlo y cómo balancear el esfuerzo en cada paso de esta evolución de producto, ¿no? O sea, lo que hablamos antes. Lo puedes hacer bien o mal al principio, o puedes intentar hacer la mejor arquitectura del mundo desde el principio. Entonces, ni una cosa ni otra. Hay que pensar en la arquitectura que quieres tener para que eso escale, pero sin tenerla desde el principio, porque para tener una arquitectura full necesitarías tener microservicios, necesitarías tener cloud, necesitarías tener infraestructura, que eso cuesta dinerito y es muy caro. Entonces, hay que pensar que tienes que ahorrar dinero en la infraestructura, pero tienes que tener una arquitectura bastante adaptable o preparada para que eso evolucione por ahí, por donde tú quieres ir. Pero pensando en el futuro, no pensando a corto, porque te puedes quedar sin dinero al día siguiente si lo gastas todo en eso. Entonces tienes que ir un poco con cabeza y poco a poco. Y hacerlo poco a poco te da tiempo a reaccionar, lo que hablábamos antes. Pues nuestro producto es este, hacemos esto. pero necesitamos esto porque vemos que los clientes piden otra cosa. Pues giramos un poquito por aquí, lo adaptamos y seguimos para adelante. Y tienes que tener mucha cintura y tener el código suficientemente bien diseñado como para que te permita hacer eso, ¿no? Que no esté muy acoplado y que esté todo ahí, lo que hablamos antes de los monolitos, ¿no? Porque entonces ahí sí que es imposible poder hacer cambios sin hacer el super parche. Claro, porque aquí, bueno, hay una cara muy visible, que a lo mejor la del trabajador a nivel tecnológico, que es una app, ¿no? Es decir, donde al final tú tienes acceso entiendo que a la cantidad a la que tú puedes en cada momento pues solicitar y tal, pero luego todo lo que es la integración con los procesos de cada una de las empresas, que aquí cada uno pues lo hará. Alguno a lo mejor tiene la suerte de que lo tenga automatizado, ¿no? Pero otro será todavía de los de papel y lápiz casi, ¿no? Y ahí tiene que haber una heterogeneidad enorme, ¿no? Sí. ¿Os encontrasteis con problemas a la hora de ir ganando clientes? Es decir, tú ganas un cliente y dices, fantástico, uno más, pero ahora dices, ¿y cómo lo integro esto en nuestra infraestructura? En eso tuvimos la ventaja de mi experiencia en Captio, porque Captio era una empresa muy parecida y había que integrar también con sistemas de terceros, ¿no? No con la nómina, pero sí con la plataforma que gestionará los gastos de empresa. Entonces, ahí me valió muchísimo la experiencia previa. Entonces, yo lleva un poquito con la lección aprendida. Entonces, ya lo montamos todo pensando en cómo íbamos a integrar y que las integraciones con terceros iba a ser nuestra punta de lanza, y lo ha sido. Y lo sigue siendo. Entonces, creo que lo llevamos bien, hemos evolucionado muy bien, y precisamente la parte más delicada nuevamente en este tipo de empresas es eso, es la parte de integración. ¿Cómo te conectas a terceros y al software de nómina, que es un sector que está evolucionando, pero que hay muchos aún software que va de la edad de piedra, que ni cómo puedes conectar por ninguna manera, y es muy complicado. Seguro que habéis tenido en más de un caso a monos detrás, ¿no? Decía, gente picando a mano. Sí. No lo puedes evitar. O sea, cuando los procesos a veces no son automáticos y tienes que esperar a que funcione, a veces tienes que tirar con procesos manuales hasta que la cosa funciona. Pero es normal. Es algo que las empresas cuando empiezan, pues tienes que hacerlo como sea. Bien, entonces, pues
poquito a poco, con experiencia, con mucha cintura, pues vais a ir integrando nuevos clientes. ¿Y en qué momento os convertís? Primero, ¿llegasteis a ser un negocio, digamos, viable en el sentido de crecer con recursos propios o necesitasteis financiación externa? Como una buena startup, estábamos en fase de financiación externa. Tuvimos dos rondas, y nos financiamos por las inversiones de los socios, inversores. Cuando eres una startup y piensa que nosotros, cuando nos fusionamos con Hasty, solo llevábamos 1 año y medio. Poquito tiempo. Muy poquito tiempo. 1 año y medio no te da tiempo ya a break-even. No, seguíamos viviendo de crear clientes y de los inversores. Entonces, la verdad es que nos fusionamos en una fase muy, muy, muy tierna aún con Hasty. Claro, pero un negocio de este tipo, que entiendo que funciona por comisión prácticamente, y eso funciona por volumen, porque la tecnología y los procesos, pues al final no las pagas con 2 clientes. En este caso necesitas muchos clientes. Exactamente. Claro. En ese crecimiento, aquí Hasty entró y bueno, Hasty tiene un modelo de negocio muy parecido a lo que era Tips, ¿no? En realidad es el mismo. Era una competencia nuestra. Sí. Era nuestra competencia, pero a nivel europeo. Era el líder en Inglaterra. Entonces teníamos muchas más cosas en común que en contra. Incluso socios inversores. Teníamos inversores ahí que tenían intereses comunes para que nos fusionáramos y que fuéramos una fuerza mucho mayor que lo que éramos inicialmente. Porque ellos eran muy fuertes en Inglaterra, nosotros éramos fuertes en España, y al unirnos ahora somos muy fuertes en Europa. Hemos crecido mucho gracias a eso. Bien, son estrategias de negocio. Siempre, sí, estuve cotilleando un poquito los modelos de negocio. Hasty sí tiene una idea que me pareció interesante, que es lo de la tarjeta, una tarjeta de crédito donde el crédito es el sueldo devengado hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, tú día a día que trabajas, aunque te paguen mes a mes, pues oye, día a día tú realmente estás cobrando virtualmente un sueldo, ¿no? Y lo metes en una tarjeta, ¿no? Y sí, bueno, al final son modelos muy parecidos. Y oye, esa integración, bueno, ¿cuánto duró ese proceso primero de coqueteo entre Hasty y Tips? Pues duró varios meses. Cualquier fusión o compra o lo que sea entre 2 empresas es un proceso bastante delicado, porque hay bastantes inspecciones, ¿no? Auditorías de que todo realmente va bien, es lo que se dice antes de llegar a cualquier acuerdo. Entonces eso lleva tiempo, y estuvimos varios meses pues preparándolo todo, mirándolo todo para que al final fuera una realidad ese trato. Y bueno, la verdad que se me ocurre, vamos, que yo creo que es un caso más complejo de lo habitual, en el sentido de que cada uno sois competidores, ¿no? Entonces, cuando tú firmas un NDA, normalmente hay alguien que es el pez grande y otro es el pez chico, ¿no? Sí. En este caso, claro, tú tienes un NDA y tendréis miles, pero en caso de que la operación no se cierre, eso es un marrón muy gordo, porque claro, tú has visto cosas que a lo mejor no deberías haber visto y... Pero es un peligro para los dos. Claro. Al final es un peligro, abres tu casa para enseñársela al otro, te roba o nos hacemos amigos. Al final tiene que haber siempre algo de confianza, pero sí, podría haber pasado perfectamente. Sí, claro. Abres todas tus entrañas para que vean cómo está y cómo funciona, y ellos al igual. Entonces, pero como es una cosa mutua, entonces claro, eso también da confianza. O sea, si yo te enseño lo mío, pues tú me enseñas lo tuyo y ya está. Ahí bueno, es complicado y es delicado, pero no, hombre, siempre ha habido bastante confianza, y la idea de todo el mundo era llegar a un acuerdo, porque lo que iba a salir de ahí era muchísimo mejor. Claro. Sí, por eso que es un caso que no es habitual, y que bueno, que haya una simetría también en esa supervisión, ¿no? Es decir, normalmente es eso, el que adquiere es el que vigila todo, pide papeles, ¿no? Una clásica due diligence, y bueno. Pero fue un acompañamiento, fue más una fusión que una compra clásica. Oye, y en esa fusión,
a nivel de personal y de socios, ¿no? Bueno, primero, ¿cuántos erais en plantilla en el momento de la fusión? En España creo que éramos 18, si no recuerdo mal en aquel momento. Ya entonces, hombre, en un año pues ya son unos cuantos fichajes, ¿sí? Sí. Y esa integración, al final, si estáis haciendo más o menos lo mismo a nivel de roles, tú acabaste como director de tecnología, ¿no? Dices, bueno, es que es la traducción de CTO prácticamente. Sí, ¿Cómo fue el reparto y tal? Claro, piensa que son dos empresas. Y todas las empresas pues tienen sus directivos y su estructura, ¿no? Entonces, al final, es un acuerdo que se formó en la negociación, ¿no? de la fusión y cómo iba a ser la estructura base. Y se acordó, pues, que la cúpula de la empresa nueva que iba a surgir, pues, eran los principales actores de Inglaterra y nuestro CEO de España, ¿vale? Uh-huh. Entonces, de ahí se montó, pues, la dirección de la nueva empresa. Y hace poquito nombraron a nuestro anterior CEO como CEO de Hasty. Ahora Jaime Jiménez es el CEO de Hasty. Uh-huh. Y nuestro ex CEO español ahora es el CEO de una empresa inglesa y española. Uh-huh. Bien. Pues nada, ahí tenemos. Y oye, ya que hablamos de fintech, normalmente hay un entorno normativo bastante importante, sobre todo en el sector bancario. Sí. Este sector de anticipo de nóminas, ¿esto está menos regulado o no está regulado? Depende del país, está más regulado o menos regulado. Aquí hay cosas reguladas, no todo. Hay otros países que no tienen ninguna regulación y hay otros países que tienes que ser una entidad bancaria para poder operar. Claro. Entonces, en España no es necesario ser una entidad bancaria, pero por ejemplo en Italia sí. Entonces, es un sector muy variado. O sea, te puedes encontrar cualquier cosa en diferentes países. En España, más que regulado, es el tema sobre todo de los convenios y claro. Lo que puedes tener más problemas. Pero en sí abrimos un mercado nuevo en España, realmente. Algo que no se estaba haciendo. Bien. Pues bueno, entonces por esta parte del fintech me estoy reconciliando un poquito más, como decíamos al principio, porque no es el clásico mercado regulado, ¿no? Sí, es muy difícil. Cuando es todo tan regulado es complicado. Es más complicado, eso está claro. Sí. Sí, claro. Evidentemente los tiempos ya no son los mismos, no son los mismos agentes, necesitas socios del sector y padrinos. Al final lo que se están garantizando es que nadie entre si no tienes un padrino, ¿no? Exacto. Y bueno, el sector de tarjetas de crédito, pero a lo mejor Hasty en este caso, que sí que utilizaba ese modelo de tarjeta, pues entiendo que se buscaría un partner o que tendría alguna licencia o algo, o que a lo mejor allí para emitir una tarjeta no necesita la misma licencia que aquí, pero eso que son cuestiones que muchas veces cuando tienes la idea, oye, las cuestiones regulatorias pues ahí están y son lentas. Bastante, sí, es así. Bien. Oye, pues más o menos yo creo que hemos llegado al día de hoy casi, ¿no? ya ha pasado. Fíjate tú. Qué rápido. Yo tengo una duda. ¿La tarjeta está en beta? Me llama la atención. ¿O se llama beta? Sí, está en beta. Es la versión que tienen en Inglaterra. Aquí a España no ha llegado aún. Sí. Guay. Yo lo vi y parecía una coña, digo. Sí, una tarjeta ponga beta, joder, en una visa que es como voy a sacar dinero y a lo mejor falla. Pensar que las culturas de Inglaterra y España son muy diferentes. Y a lo que a ellos les pueden parecer normal, a nosotros nos puede parecer curioso. Y nos encontramos igual, en muchas cosas. Bien. Bueno, pues ya hemos llegado al día de hoy. Ahora pues vamos a ir un poquito a esa tercera parte del programa, ¿no? Que es como otros pueden llegar hasta aquí, ¿no, Fran? Efectivamente, porque si ahora yo como informático, por ejemplo, me quiero acercar al mundo del fintech, ¿qué camino me recomendarías, Marc?
Pues sobre todo es tener claro qué especialidad quieres empezar, ¿no? Al final no es lo mismo, pues, no sé, especializarte en lo que sea, inteligencia artificial, que en administración de datos, que en desarrollo web, que en desarrollo móvil, ¿vale? Entonces, siempre que hables de desarrollo es mucho más factible que puedas entrar en algún sector más concreto, ¿no? Porque al final cualquier empresa moderna al final tiene un front que es el punto de acceso para los usuarios, ¿no? Ya sea web, móvil o lo que sea. El tema de inteligencia artificial, machine learning y todo esto, pues también es un tema que cada vez está más al día y que se utiliza mucho en todos los sectores. Pero al final, sobre todo, es poner foco, es donde quieres llegar para coger el camino adecuado para llegar ahí. Es súper importante. No difuminarse, no empezar a hacer de todo para querer abarcarlo todo. Es mejor centrar el tiro, tener muy claro tu objetivo para llegar ahí. Para mí es lo más importante. Centrar el objetivo. Bien, bien. Y oye, bueno, siempre hacemos una pregunta que está relacionada con los estudios. En este caso, antes de que abandonaras y de tu yo actual, ¿qué porcentaje crees que se lo debes a los estudios que tuviste en informática en su momento? Es una pregunta complicada. Yo le doy una puntuación alta. No sé, el 80%, ¿vale? Pero está claro que yo tenía muy claro lo que quería hacer. Empecé con las pruebas de un poco de jugar con el tema de tecnología antes, y eso fue lo que me hizo decidir un poco a lo que me quería dedicar, y a partir de ahí los estudios son imprescindibles para llegar a donde quieras llegar, porque si no te pones al día y estudias, no serás capaz de llegar a ningún sitio. Eso está claro, es clarísimo. Necesitas ponerte al día y estudiar para conseguir tus objetivos. Y más en nuestro sector, que cada año cambia, evoluciona y no tiene nada que ver con lo que había el año anterior. Eso desde luego, aquí no podemos congelarnos nunca. No. Y bueno, Fran, vamos a coger el DeLorean, ¿no? El DeLorean, efectivamente, porque, Mar, si pudieras decirle algo a tu yo de hace 10 o 15 años, ¿qué le dirías hoy? Estudia más inglés. Otro igual. El inglés es fundamental, Marc. Ponte las pilas. Pues ¿solo eso? Hombre, ahora podría ser rico, compra bitcoins, no sé. Compra de Amazon, acciones de Amazon. Sí, es verdad, invierte en Amazon. Cuidado, no, invierte en mascaretas. En el 2021, en el 2020 invierte en mascaretas y en Amazon. Son dos negocios que te van a redondo. Bien, oye, lo del inglés además es el segundo programa consecutivo ya que lo tenemos encima de la mesa, así que bueno, quien esté por ahí y no sea bilingüe a estas alturas, que se vaya poniendo al día, venga. Totalmente. Oye, y ya con la perspectiva y con el abandono de los estudios, esta pregunta siempre lo hacemos y creo que es más pertinente que nunca. ¿En qué crees que la universidad debe cambiar para adaptarse mejor a las necesidades del mercado? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta que muchas veces sale en muchas discusiones, ¿no? En si las universidades realmente se están adaptando, ¿no?, a los tiempos que corren. Yo creo que ha mejorado bastante la universidad desde mi época, ¿vale? En mi época era mucho más básico, más cuadriculado, creo yo, ¿eh? Sí que te enseñaban más los fundamentos, ¿no?, o pensamientos genéricos para un poco te ayudaban a pensar mejor, ¿no?, de una forma más adecuada. Pero luego a la hora de salir a la calle y empezar a trabajar, nos faltaba un poco más la experiencia real, ¿no?, de las empresas, de qué necesidades tenían. Yo creo que hoy en día, con las prácticas, y se ha abierto un poco más ese sentido,
pero es muy importante que la gente que sale de la carrera se especialice y sobre todo haga prácticas en empresas y que tenga experiencia, que coja experiencia de lo que realmente luego las empresas van a tocar, porque a veces en las universidades es un tema mucho más teórico y luego cuando tienes que ponerte manos a la obra pues te falta un poquito más de soltura y de un poco más de poder resolver esos problemas de una forma más ágil. Efectivamente, hombre, hay cuestiones que son difíciles de simular, sobre todo eso, los crecimientos elásticos en la nube y esas cuestiones. O un día de puesta en producción, o ese día 30 con todo el mundo poniendo... Nunca programes en producción. Nunca toques nada en producción. Claro, y de ahí viene el clásico de los alumnos, esto ayer en mi casa funcionaba, ¿sabes? En fin. Bueno, o mi perro se ha comido los bits. Bueno, pues ahora pasamos a la última parte, ¿no? Que es una parte un poco más personal de lo que viene a ser tu día a día, ¿no, Fran? Sí, en este caso nos gusta ya centrar un poco el tiro en ti y en este caso, Marc, ¿cómo organizas tu tiempo, no? ¿Cómo organizo mi tiempo? Yo casi no tengo tiempo. Es triste. Cuando una startup, una empresa que está creciendo, te consume mucho tiempo, muchísimo tiempo. Entonces, la verdad que una de las cosas que nos propusimos cuando estábamos en Tips era precisamente propusimos hacer un horario intensivo siempre, para aprovechar al máximo la primera parte del día para trabajar y la segunda para hacer otras cosas, ¿vale? Esa propuesta yo creo que fue muy buena y que nos ayudó a todos a cuando estás en la empresa y estás trabajando, dedicarle 100% y después de eso poder hacer tiempo para hacer otras cosas, deporte, dedicarle tiempo a la familia. Entonces, la conciliación en ese sentido que puede ayudar a la empresa es muy importante, y al final yo, como mucha gente, pues yo tengo familia y después del trabajo pues hay que dedicar tiempo a tu vida, ¿no? A poder salir, pasear. No, me gusta mucho pasear por la montaña. Bueno, tengo un perrito, vamos con él por ahí paseando y disfrutando de un poco la naturaleza, y entonces disfrutar de ese tiempo es impagable. Hay que aprovecharlo siempre que se pueda al máximo. Qué bien. Y bueno, y digamos que ¿tienes algún sistema de productividad o algo así? O... Sí, bueno, tengo un tablero donde tengo todos los temas pendientes que tengo que hacer, lo que estoy haciendo y lo que se ha hecho. Entonces me voy administrando a mí mismo mis tareas con mi propio tablero de trabajo, ¿no? No sé si puedo hacer publicidad, pero Tableru es la herramienta que utilizo para gestionar las cosas que tengo que hacer. Aparte de las reuniones, tengo muchas reuniones y las reuniones me dan mucho tiempo, pero al final la forma que tengo para organizarme de una forma adecuada y que no se me olviden las cosas tal es mediante tareas y tableros. Y tengo un backlog ahí con todas mis cosas, las voy pasando de estado y así nunca me dejo nada. Bien, bien. Oye, pues ya a colación de esta pregunta, digamos que utilizas tu tablero y aquí viene la pregunta del día que es correcto o día muy bueno y tal. Entonces, Pablo, si quieres, te dejo que tú la introduzcas. Bien. Bueno, normalmente pues, en este mundillo, sobre todo en de las startups, pues habla mucho de casos de éxito, ¿no? Y se pone la gente ahí como, mira, ha levantado tanta pasta y demás. Bien, nosotros tenemos una visión del éxito mucho más simple, ¿no? Y que al final se puede lograr no solo con dinero, sino simplemente pues encadenando una serie bastante larga de días buenos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuándo dices que hoy ha sido un día bueno? ¿Cuándo digo que ha sido un día bueno? Pues, claro, hay muchos tipos diferentes de día bueno. Puede haber días buenos de que no han habido muchos problemas que solucionar en el trabajo, porque al final mucho de nuestro tiempo es ir solucionando cosas, que no he tenido
el día lleno de reuniones, sería un día bueno, que he podido dedicarle tiempo a la familia y hemos podido ir a dar una vuelta y aprovechar el día. Son días buenos para mí, que yo que sé, que por ejemplo que nos ha dado tiempo a echar una partida al uno con los niños y nos lo hemos pasado bien. Eso sería un día genial para mí también. Una acumulación de días buenos sería eso, sería que he podido ser productivo y que luego he podido disfrutar de los míos con todas las ganas del mundo. Bien, bien. Y ya luego, si tienes toda la parte del don, digamos, llena de tareas, pues ya sería de lujo, ¿no? Digamos, ¿no? Eso es algo que siempre pasa. No, el don no, perdona. Sí. Sería perfecto también. Claro, si vas cerrando cosas es lo principal. Sí, hombre. ¿Tú alguna vez has visto un Kanban con toda la derecha? No pasa. Siempre se viene antes la izquierda. Eso es un mito a la altura de un trabajo fijo, ¿sabes? En fin, bueno, pues ahora la parte, evidentemente ese día, bueno, hemos visto que tiene un reflejo muy importante en el tiempo libre, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, Fran. ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Pues me gusta viajar, me gusta... Tengo una moto, me gusta coger la moto a veces y hacer curvas por la carretera. Me gusta ir con la familia... Nosotros vivimos al lado de una montañita que se llama Montseny, aquí por Barcelona, que está a las afueras de Barcelona, que es muy bonito y hay paisajes impresionantes y hay un montón de caminos rurales para poder hacer. Entonces, tenemos kilómetros y kilómetros de caminos rurales y por bosque para poder ir caminando y es una maravilla y me encanta poder cada día echar un ratito e irnos a caminar por ahí, por la montaña. Bien, huyendo de la tecnología, ¿no? Sí, un poco. La cosa es que yo lo he pensado muchas veces, pero podíamos irnos a vivir a cualquier parte, porque cualquier pueblecito de hoy día de la montaña, perdidos en la montaña. El otro día estuve por los Pirineos y la fibra llega allí sin ningún problema. O sea, podías estar viviendo donde quisieras, aislado en un pueblo con 4 vecinos y trabajar allí sin ningún tipo de problema. Llega antes la fibra que la comida allí. Genial. Bueno, y yo creo que ya para ir cerrando, si nos puedes recomendar pues algún libro, una peli, una serie o alguna actividad, pues da igual que sea relacionada con tu ocio, no hace falta que sea profesionalmente, ¿cuál sería? Pues yo es que soy muy de Netflix y de pelis, o sea, soy un fan. Entonces, he visto un montón de... ¿Qué tienes por ahí? Mi top de series, por ejemplo, Juego de Tronos. Ahora me he quedado en blanco con los nombres. Pues decir, esa es la que se cae en una isla. Bueno, esa fue antes de que existiera Netflix. Esa serie. No, la última peli que he visto, por ejemplo, es la última que han estrenado en Prime de la guerra del futuro. Creo que se llama La Guerra del Futuro. Es la última peli que he visto que está bien, es interesante. Bueno, que te sientas y te pones ahí cositas y... No, somos los típicos que nos ponemos y nos tragamos... lo que sea. La serie, este fin de semana nos hemos tragado, por ejemplo, la serie de Years and Years. No sé si os suena. No la he visto. Pues también es una familia en Inglaterra que explican un poco lo que han vivido hasta el año 1032, creo que es. 2032. Vale. Entonces, he pasado de estar ordeñando vacas a estar con los bits, ¿sabes? Hombre, habla un poco del futuro. Ha sido un poco como los Pirineos y con fibra, ha sido la misma sensación, ¿sabes? Bueno, pues habla un poco de eso. ¿Qué puede pasar? ¿Qué podría pasar en el futuro? ¿Qué nos espera? ¿No? Con la política y la tecnología. Eso es What If, el estilo entonces Black Mirror, ¿no? Es como un estilo, pero no tan heavy, no tan bestia como Black Mirror.
Efectivamente, por eso me lo habían recomendado a mí. Era que sé yo que me sonaba esta serie. Bueno, está bien. Pues nada, oye, Marc, te agradecemos mucho el que hayas echado este ratito con nosotros, que nos hayas contado tus aventuras, ¿vale? Y bueno, Fran, ¿cuáles son las formas de contactarnos los oyentes? Si quieres seguir escuchándonos, mandarnos preguntas o lo que sea. O hasta recomendarnos posibles entrevistados y demás, que también es una cosa que se está dando mucho en esta temporada. Así que, amigo oyente, si quieres contactar con nosotros es muy fácil. Puedes escribirnos a hola@tecnologería.com, suscribirte en iVoox, en iTunes, en Amazon, Spotify, donde tú quieras. O sea, ya estamos disponibles en todos lados. Y por supuesto puedes encontrarnos en tecnologería.com, donde abajo a la derecha tienes un enlace al canal de Telegram, donde estamos ahí los oyentes de la red de podcast y podemos comentar amistosamente cualquier cosa que aparezca en la red. Y por supuesto seguirnos en Twitter y en Facebook como Tecnologería. Es que ya que estamos pronunciando todo guay, pues vámonos entre Microsoft, Twitter, Facebook, pues vamos a hacerlo todo bien. Y se te ha olvidado el canal de YouTube. Es verdad, YouTube, pues en YouTube también estamos. Estupendo. Si no estamos en algún sitio, nos lo decís y ya nos ponemos al día. Aunque después de 5 años ya creo que nos falta estar en la FM. En fin, pues nada, lo dicho, continuamos nuestro viaje ya más cerca del final de la 10ª temporada, de la llegada del verano. Así que esperamos para el último episodio dentro de unas semanas. Y esperemos que sea igual de interesante que este. Pues nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.